Estuvimos viendo la visión de Dios con respecto a Jesús. ¿Qué es Jesús para Dios? Y nos dimos cuenta que el nombre de Yeshua está compuesto por dos vocablos hebreos, uno que es Jehová y el otro que es Yasha, donde encontramos que Jehová es ese nombre donde dice el autoexistente o eterno. Y ese nombre, hoy vamos a ver con más claridad a quién se le atribuye ese nombre se le atribuye a Dios. Y Yasha, que es una raíz primaria, en donde podemos calificarlo o la traducción más cercana a nuestro idioma es liberar o socorrer. O sea que vemos que Dios ve a Jesucristo como, o sea, Jesucristo es Dios, el autoexistente que nos libera. No vemos a Jesucristo como Dios nos declara que Jesucristo es Dios, el autoexistente, el que nos libera, es Él mismo liberándonos. Y así es como se nos manifiesta a nosotros. Así es como Él nos muestra quién es. Y bueno, el nombre de Jesús no solo es apropiado, no solo se ha apropiado a Jesucristo, también se le ha apropiado a otras personas, pero a otros personajes, a otras personas bíblicas, pero hay que entender una cosa. Jesús es el que regresó de entre los muertos y ningún otro hay que lo haya hecho, ¿no? Entonces eso da testimonio contundente de que Dios ahora es el autoexistente que libera. Y para entenderlo un poquito más, tenemos que ir un poquito hacia atrás, al Antiguo Testamento, y hoy vamos a ver el inicio del nombre que conocemos de Dios, cómo se nos presentó o cómo se presentó ante el pueblo hebreo, ante el pueblo judío, pero recuerden que esto inició en el Génesis 9, inició con Abraham. Acompáñenme todos a darles lectura a Génesis 9, 11 al 13, por favor. Entender esto es fundamental, les voy a decir por qué. Porque tenemos que captar y tener muy presentes en nuestro pensamiento que Dios se fue revelando al hombre. O sea, el hombre no vino y de repente ya tenía conocimiento de Dios, sino Dios se nos ha ido revelando. Y de hecho, la herencia de nosotros es su palabra, y su palabra es la que nos revela quién es Dios. Entonces vamos a Génesis 9, del 11 al 13, y dice así, verso 11. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Esto versículo lo estoy narrando a ustedes para que entendamos el contexto. Ya Noé había hecho la arca, Noé ya había pasado el diluvio, Dios se acordó de Soco, buenas tardes, bienvenida. Dios se acordó de su promesa y ¿qué hizo? Dios mandó el mensaje a Noé de que ya las aguas habían bajado y ya podían salir. Ahí es nuestro punto de partida. ¿Por qué? Porque vamos al versículo 13 y entenderemos la promesa que Dios hizo a Noé. Entonces demos lectura del Génesis 9, del versículo 11 al 13, y dice así:
estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con nosotros por siglos perpetuos. Mi arco, versículo 13, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y wow, a mí cuando, ahorita que estaba repasando el estudio, cuando volví a leer mi arco, pues siempre pensamos en el arco iris como algo que va así, pero ¿cómo es el arco de una flecha, no? El arco de una flecha, cuando lo extendemos, ¿cómo es el arco así? Wow, entonces me estoy imaginando a Dios extendiendo su arco, pero el arco de su flecha. Es un pensamiento ahí que se los comparto que me vino a la mente y van a decir que estoy bien marihuano, pero como siempre, ¿no? Con eso nos quedamos. La cuestión es esta. Notemos que aquí Dios inicia con un pacto. Hasta ahorita, Dios no nos está revelando que Él es el autoexistente, pero inicia con un pacto, porque recuerden que Dios es el Dios de pactos, también le llamamos el Dios de pactos, pero ya se está revelando. Ahora acompáñenme al Génesis 17, donde vemos un pacto más que Dios realiza con Abraham. Génesis 17, del 5, 7 y 10 vamos a leer. Vamos a leer el verso 5, 7 y 10. Y dice así, verso 5. En el contexto está haciendo Dios un pacto con Abraham para que haya una señal que el pueblo de Israel tiene pacto con Dios. Y es el pacto que hace con la circuncisión. Y dice, versículo 5, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham. En hebreo, en el antiguo arameo, en árabe y en arameo, la H se pronuncia como J. Entonces la pronunciación correcta de Abraham sin H es Abraham, pero con H es Abraham. Entonces, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, gentes muchas. Versículo 7, y estableceré mi pacto entre ti y entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Versículo 10, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Notemos cómo Dios habla de sí mismo. Aquí ya empieza Dios a hablar de él otra vez y dice un pacto entre mí y ti. Se empieza a referir a él mismo. Ya Dios empieza a referirse a él mismo. Entonces, bueno, hasta aquí lo que les he estado platicando y la introducción que les dice podría no tener sentido, no podría no tener valor. Si no es que incluyéramos a Génesis versículo 23. Hasta aquí me van siguiendo, todos estamos bien. ¿O voy muy Sí, rápido? ¿Ok? no se Aquí, oye. aquí ya vimos a Dios revelándose ante a Noé y ante Abraham, haciendo un pacto. Pero la revelación más fuerte la preparó Dios porque, fíjense, en el verso 5 de este versículo Génesis 17, parece la antesala de lo que va a venir después, porque dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Wow, pero pues la pregunta de los 64,000, hasta ahí no había tenido descendencia Abraham, ¿de acuerdo? Entonces, oye, me puso por padre muchedumbres de gente, pues, ¿qué te pones a pensar tú?
no, pues quizá, pues quizá me va a poner a gobernar toda la tierra, o no sé, ¿no? No sé, hasta este tiempo no había habido nada, no estaba Isaac en la película, ni nada. Entonces, bueno, se queda ahí el pacto con Dios. Pero viene la promesa del nacimiento de Isaac en el verso 18, viene la intercesión de Sodoma y Gomorra, y viene el nacimiento de Isaac. Y esto nos va acercando, acercando, acercando a entender que este verso 17, que el capítulo 17, verso 5, ya se perfila como algo que Dios anticipó a Abraham y que todavía no iba a entender hasta que entramos al Génesis 23, versículos 15 al 16. Muchos ya lo conocen, muchos ya lo conocen. Recuerden que ya nació Isaac y es tiempo en que Dios le pide la vida de su hijo. Entonces construyamos un poco el rompecabezas. Llega Abraham, por eso Abraham es algo fundamental dentro de todo lo que se va a desarrollar después. Llega Abraham, Dios le dice, ya no te vas a llamar más Abraham, te vas a llamar Abraham. Y después vas a tener un hijo. O sea, y te voy a poner por padre de muchedumbre de gentes. Y Abraham dice, no, pues sí, si tú lo dices. Luego viene la promesa de Isaac, pero todavía no nace Isaac. Ahora nace Isaac, y entonces, ¿qué podemos decir? Ah, ya voy entendiendo que me va a poner por muchedumbre de gentes. Al menos ya tengo un hijo. Pero venimos al verso 27, al verso 22, ¿y qué sucedió? Disculpen, es Génesis 22, 15 al 16. Aquí un error de número. Entonces llega Abraham y dice, oye, ya me diste a mi hijo, pero ahora me vas a pedir que lo sacrifique. Imagínense la mente de Abraham por dónde anda. Primero pasa porque dice, pues ¿cómo voy a tener un hijo si yo soy de más de 90 años? Ok, ya tuve al hijo y ahora me lo pides en sacrificio. Pero esta historia la conocemos todos los que estamos aquí reunidos. Si no la conocen, no la conoce alguno, léanla, ¿no? Lean todo el versículo 22. Entonces vamos a dar lectura al Génesis 22, del 15 al 16. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez. ¿Qué nos implica esto? Que el ángel de Jehová, ¿quién es el ángel de Jehová? El ángel de Jehová es Jesucristo. Si alguien tiene duda al respecto de por qué el ángel de Jehová es Jesucristo, mándenmelo en los comentarios del grupo para que hagamos un espacio de estudiar esa situación, ¿de acuerdo? Y ya les podamos ver en qué versículos y en qué versos nos va revelando Dios que el ángel de Jehová es Jesucristo, o sea, es Él, es Dios. Ok, entonces esta es la segunda vez que el ángel de Jehová se presenta ante Abraham y le dice estas palabras de parte de Dios. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tus descendencias como las estrellas del cielo y como las arenas a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente, versículo 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Este es el momento en donde inicia la salvación del hombre, porque es el momento donde Dios, por un lado, nos muestra que no va a pedir el sacrificio de nadie de nosotros,
Y por el otro lado, nos revela que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, en él no hay ningún otro superior. Este es el punto medular donde Dios dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová. ¿Por qué jura por él mismo? Porque no hay alguien más superior. Si hubiera alguien superior a él, pues hubieras jurado por ese superior. Y aquí es donde podemos entender por qué Dios es el autoexistente, porque no hubo quien lo creara a él. Entonces, el hecho de que a Jesús Dios llame Yeshua, Jehová, Yasha, o sea, el hecho de que Dios hable de Jesús, Jehová, Yasha, es porque está hablando de él mismo, el autoexistente que salva. Es una propiedad de Dios, salvarnos. Entonces tenemos muchos atributos que podemos adjudicarle a Dios. Uno de ellos es el autoexistente. Y tomando la clase anterior, es el autoexistente, Jehová, Yasha, Yasha. Al día de mañana podrían decirles a ustedes, ¿quién es tu Dios? Jehová Yasha. Es el autoexistente que libera, el autoexistente que ampara, ayuda, conserva, da, defiende, nos favorece, es el guardador, guardar, libertador, libertar, rescatar, salvador, salvador, salvar, socorro, vengar, victoria. ¿De qué nos está vengando? Podríamos preguntar Dios. Pues del engaño de Satanás para hacer caer a toda la creación. Suya es la venganza, suya es la justicia. Entonces, como van viendo, hay una trayectoria. Ahorita vamos a dejarlo hasta aquí, porque esta es la parte que conecta a Dios cuando se muestra a Abraham como autoexistente y a Jesús como el autoexistente que libera y que salva. Por esto podemos decir que en ningún otro nombre hay salvación más que en Cristo. O sea, no hay salvación fuera de Dios. Fuera del Dios de la Biblia, del Dios de la palabra, no hay salvación. No hay quien nos libere. Tráeme un escrito, tráeme algún documento donde haya esta manifestación. Solo en la Biblia se ha manifestado la autoridad de Dios sobre toda su creación y se ha comunicado para revelarse a nosotros y rescatarnos. Y por eso tenemos este grupo, por eso estamos en el grupo de evangelismo, por eso nosotros nos congregamos, porque creemos y buscamos en Dios que nos tome como instrumentos para que su autoexistencia se manifieste en nosotros para liberar a los demás. Y una vez más, pues entendemos el título del grupo de estudio, ¿no? Desatar pies y manos, es liberarlos. Eh, Hablando de la liberación, veamos también que esto ya va a ser materia de los siguientes capítulos, entender cómo Jesucristo en su conducta y en todos los milagros que hizo, manifiesta la liberación que Dios hace con nosotros. Manifiesta el socorro al que Dios acude para salvarnos a nosotros. Manifiesta cómo nos defiende. No defendió de ser apedreada María, la defendió, la socorrió y la liberó. Para todos los que nos ven ahí entre las redes sociales y que no tienen dominio de la palabra, con mucho gusto escríbanos para incluirles algunos versículos que puedan complementar todo lo que estamos platicando. ¿Por qué? Porque esta plática que estamos teniendo, pues tomamos
por sentido común que conocen los versículos y conocen de lo que estamos platicando, pero tomamos en cuenta que habrán personas que nos vean y que no los conozcan, pues con gusto estaremos ahí incluyéndolos para quienes tengan las dudas. Ok, punto y aparte, qué cosa más increíble, ¿no? Ahorita ya tenemos el principio y la forma en que Dios cerró su revelación de Él mismo. Dios se revela al principio diciendo yo soy el autoexistente, y no solo soy el autoexistente, yo soy el autoexistente y el único que puede salvar. Con eso concluimos. Vamos al devocional de Jorge, por favor, para que podamos cerrar este ciclo. Agradecemos su atención y al final formulemos las preguntas. Ahorita ya pasamos el devocional al final, para que en este tiempo podamos dar un espacio para que tengan preguntas y dudas y las podamos resolver a mí a lo posible. Adelante, Jorge. Ok, buenas tardes, hermanos. El devocional de hoy le puse confianza en Dios. La Reina Valera en 1960, en el Salmo 118, versículo 8, dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Aquí Dios nos muestra desde siempre lo que es mejor estar en Él que con el hombre, que significa. Te perdimos, Jorge. En tu transmisión se te congeló la imagen. Damos un tiempo para recuperarte y a veces Dios se nos comunica, nos habla de una forma tan sencilla y quiero tomar este tiempo para que ustedes reflexionen en algo. Dense cuenta cómo nos han zumbado el mundo y cómo el mundo nos ha revoloteado la cabeza, que a veces que nos ha querido acostumbrar a que Dios sea algo súper sorpresivo, cuando Dios es algo súper directo. Dios es bien directo al hablarnos. Dios dice, yo soy el autoexistente y no hace un show. Si no es tan directo cuando nos habla, que a veces nos cuesta trabajo entenderlo. Vean todo lo que nos ha tenido que hablar, de hablar, de hablar, de hablar, de hablar Dios para que entendamos que Él es el autoexistente. Él hace un pacto donde no pone a nadie más por encima de Él, sino hace un pacto y pone por testigo a Noé, pone por testigo a Abraham, pero ese pacto es con su creación, con todos nosotros, pasados, presentes y futuros. Adelante, Jorge, qué bueno que regresaste. Sí, mi internet falló. Bueno, les repito, se llama confianza en Dios. La Reina Valera 1960, Salmo 118, versículo 8, dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Aquí Dios nos muestra desde siempre lo que es mejor, estar en Él, que con el hombre. ¿Qué significa? Debemos de refugiarnos en Él para todo, porque pues Él lo sabe todo desde el principio. Reina Valera 1960, Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí nos muestra que fue el que inició todo y todo es todo. El universo con todo lo que conlleva el haber hecho solo eso. La imaginación nuestra es finita, no alcanzamos a discernir lo que es solo el universo y tratar de saber lo que es eso, es inimaginable. Bien, pues empecemos por ahí solamente. Entonces, él creó y diseñó el universo. ¿Cuánto tiempo lo llevó? No lo sabemos, es inimaginable. Y el hombre le trata de poner nombre y fecha, imposible e incalculable. ¿Cómo confiar en el hombre en el supuesto caso o saber científico que según calculan si no estuvieron ahí? ¿En qué se basan? Ok, son científicos y démosle crédito, son confiables, son hombres. ¿Pero a qué nos lleva eso? Dicen que la vida empezó primero en una amiba, luego del mono, que nos desarrollamos y evolucionamos, luego Big Bang, etcétera. ¿Cuánta mentira y engaño provocada por Satanás? ¿Qué es qué es a lo que se dedica? Dios nos lo está diciendo desde el Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Y qué hace el mundo? Rechazarlo. Ese es el principio de la Biblia. A la mitad después de haber mandado profetas y declarando la evolución del hombre, a través de la Biblia, todo el Antiguo Testamento nos dijo que habría de venir y pasar y lo ignoramos. ¿Confiaremos en él? Nuevo Testamento. Viene Jesús y se cumple. Todo hasta nuestros días y todo habrá de acontecer, está escrito por Dios.
a través del hombre. ¿No lo crees? Reina Valera, Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, efectivamente, vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Versículo 21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Son los últimos versículos de la Biblia. ¿Y qué nos dice todo? Lo que fue, es y será. Todo. Nos lo dice. Entonces, confiar es verdadero. Refugiarnos en Él será bueno. ¿Y por qué en Él? Hombre, no, pues es fácil la respuesta. El pecado que venimos está dentro de nosotros. En la Reina Valera capítulo 5 versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero Él mismo nos da la solución, Jesucristo. En Reina Valera 1960, Juan 1 versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra sea más clara, ¿cómo? Nos muestra cómo Él es y será. El gran yo soy el que soy, siempre está con nosotros. Si nosotros nos arrepentimos y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Padre, te damos gracias por esto, por estar desde siempre con nosotros y enseñarnos cómo debemos de ser y actuar de la manera que nos enseñas día con día. Sabemos que somos pecadores, pero gracias a ti dejamos de ser pecadores y dignos de ser de confianza, solo estando en tu verbo, porque tú eres el verbo. Señor, gracias por liberarnos de la mitad de la maldad de este mundo y poder ser seguidores de tus nuevas noticias y también por dejarlas llevar por el mundo con tu consentimiento y así poder llevar el arrepentimiento al gentil y enseñarle tu plan divino y maravilloso desde antes de la fundación del mundo. Tú lo creaste y diseñaste, así como todo lo que hiciste, haces y harás. Amén. Espero que no se haya Gracias, perdido porque está muy mal el internet. gracias, Jorge. Bueno, pues miren, el devocional de Jorge nos ayuda a entender esto, pero vamos a cerrar esto con una reflexión. Nosotros, a la hora de evangelizar o de reafirmar la fe de nuestros hermanos, como le dijo Jesús a Pedro, Pedro, Satanás pidió a dos, pidió sacudir a dos, pero yo abogué por ti para que cuando regreses afirmes a tus hermanos. Entonces, en esta labor de afirmar la fe de nuestros hermanos o traer a alguien a los pies de Cristo al propósito de Dios, tenemos que entender bien, bien, bien de qué Dios estamos hablando. Podría ser muy fácil en nuestro entendimiento decir, pues el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, pero en nuestro corazón debemos de arraigar y tener bien claro que estamos trayendo a las personas al Dios autoexistente, al Dios que no solo es autoexistente, sino es el Dios que al ser autoexistente nos libera, nos socorre, nos salva y nos cobija debajo de sus alas como Señor y Salvador. Entonces, no estamos trayendo a las personas nada más a un nombre o a una marca. Estamos poniendo a las personas, estamos cobijando a las personas debajo de un Dios autoexistente. Como pollitos que se dispersan y de repente los juntamos todos y los ponemos debajo de su madre. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que tenemos que estar en nuestro corazón y no es en nosotros hacerlo. Tuvimos en esta semana algunas conversaciones donde nos damos cuenta que a veces queremos nosotros hacer la labor del Espíritu Santo. No, obremos en la oración de Dios, pongamos a las personas debajo de Él y que Él obre su justicia en ellos, no nosotros, con todo lo que esto nos escandalice a nosotros. A nosotros nos puede escandalizar ver a nuestro hijo Daniel que lo avienten ahí entre los leones, pero pues nos corresponde a nosotros decir, Dios es el autoexistente que libera y que socorre para ser suficiente de librar a mi hijo de esta situación. Dicho de otra manera, Jehová Yasha, Yasha. Caramba, algún día voy a pronunciarlo súper bien. Yasha, ¿no? Bueno, pues vamos a orar para cerrar este tiempo, quedemos con ese pensamiento. Recuerden que que la influencia que viene de Dios, inspirada por su palabra, es la que abre los corazones de los demás. Entonces, sigamos en esa reflexión. No solo estamos llamando a las personas a un nombre,
lo estamos poniendo, estamos cobijando a las personas debajo de sus alas. Y en este tiempo que viene tan fuerte, creo que lo mejor que podemos hacer es tener ese pensamiento y traer a todos a los pies debajo de Dios, de ese Dios autoexistente, revelárselos en la en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios, te damos por este tiempo que nos has dado, porque nos has dado con bien tu palabra, Señor, porque nos has cobijado, nos has reunido. Para todas las personas que nos están viendo y que están en sus casas, los que no han podido estar presentes, apresura sus pasos para que puedan ser cobijados en ti. Te ponemos en manos a las familias de todos los que nos están viendo en estas transmisiones, Señor, que tú te les reveles a su vida y que el conocimiento de ti sea cada vez más fuerte en ellos y en sus corazones para que puedan tu influencia pueda